Hola a todos, me da gusto saludarlos. El día de hoy continuaremos con nuestras clases de conjuntos y lo que veremos el día de hoy van a ser conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Pero antes de explicar a detalle lo que es un conjunto finito, necesitamos la siguiente definición. Dado un conjunto A, entonces la cantidad de elementos de ese conjunto A se le llama la cardinalidad de A y la notación que utilizamos es como el valor absoluto. Entonces va a ser A entre dos rayitas verticales. En algunas ocasiones, precisamente a la cardinalidad se le llama, también se le puede llamar el tamaño de A. Consideremos algunos ejemplos. Si A, por ejemplo, es igual al vacío, nosotros ya sabemos que A no tiene elementos. Y en este caso vamos a decir que la cardinalidad de A es 0. Y también decimos entonces que el tamaño de A es 0. Pero también podemos tener un conjunto con elementos, digamos A, que sea el 0, 1, 2. En este caso, la cardinalidad de A es 3. ¿Por qué es 3? Pues porque exactamente tiene 3 elementos. ¿Que cuáles son? El 0, el 1 y el 2. Si, por ejemplo, consideramos el conjunto A que tiene como elemento al conjunto vacío, pues entonces en este caso la cardinalidad de A vale 1, ya que A tiene un elemento, que digamos ese elemento es el vacío. Recuerden que en este caso, si nosotros hacemos como una representación así con dibujitos, entonces A es este que tenemos aquí, el verde. Y el vacío podemos representarlo con esta bolsa amarilla que adentro no tiene exactamente nada. Así que, pues el vacío es el único elemento de A. Si, por ejemplo, estamos considerando al conjunto que tiene como elemento al unitario del vacío, pues en este caso otra vez la cardinalidad de A, ¿quién va a ser? Va a ser 1, porque el único elemento que tiene A es el unitario del vacío. Y en este caso la representación para este conjunto pues se vería algo así. Este es mi conjunto A y adentro tengo un conjunto con un solo elemento que es el vacío. Y entonces más o menos se ve así. A es el rojo, el elemento de A pues es el verde, que es una bolsa, que adentro tiene otra bolsa y esa bolsa está vacía. Entonces, la bolsa verde no está vacía porque tiene la bolsa, digamos, amarilla. Pero la bolsa amarilla sí está vacía porque no tiene elementos. Muy bien. Tomando esto en cuenta, vamos a decir entonces la definición de conjunto finito. Vamos a decir entonces que un conjunto se va a llamar finito si su cardinalidad es un número natural. De este modo, el conjunto vacío es finito, el conjunto que tiene al unitario del vacío también es finito, el conjunto B que tiene a las vocales pues también es finito. En este caso la cardinalidad de B pues es 5, la cardinalidad de A en este caso es 1 y la cardinalidad del vacío pues es 0. Así que vamos a decir que un conjunto es finito si su cardinalidad va a ser un número natural. En caso contrario, es decir, si su cardinalidad no es finita, no es un número natural, diremos que el conjunto es precisamente infinito. ¿Y quiénes van a ser ejemplos de conjuntos infinitos? Pues ejemplos de conjuntos infinitos vamos a tener a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los números reales.
Todos estos conjuntos son ejemplos de conjuntos infinitos. Así que ya tenemos muchísimos ejemplos de conjuntos infinitos. ¿Y por qué estos conjuntos son infinitos? Pues son infinitos porque no podemos decir exactamente cuántos elementos tienen. No podemos dar un número exacto de elementos que tengan los números naturales, los enteros o los racionales. Bueno, y se preguntarán cuál va a ser la cardinalidad de un conjunto infinito. Así que cuando A sea un conjunto infinito, pues vamos a decir que su cardinalidad es infinita. Diremos entonces que su cardinalidad es infinita. Y vamos a escribir, pues, el símbolo que utilizamos para la cardinalidad, que es A entre dos rayitas, y vamos a decir que esto es igual a el símbolo de el infinito, que es como un 8 acostado. No crean que estos son todos los conjuntos infinitos. Siempre que tienen un conjunto infinito, pues pueden construir otro conjunto más grande todavía, que ese conjunto más grande es el siguiente, y se le llama precisamente conjunto potencia. Entonces, dado un conjunto A, el conjunto potencia de A, que lo vamos a denotar como una P gorda y entre paréntesis A, es el siguiente. En principio, va a ser un conjunto. ¿Y quiénes van a ser sus elementos? Pues va a estar formado por todos los subconjuntos de A. Pensemos, por ejemplo, en los naturales. Nosotros sabemos que los naturales están constituidos por el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Notemos que ya sabemos que este conjunto pues es infinito. Y entonces, ¿quién va a ser el conjunto potencia de los números naturales? Entonces, van a ser todos los elementos A de tal manera que A sea un subconjunto de los naturales. Por supuesto, ya sabemos que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? Entonces, en este caso, como el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, pues el vacío va a estar en este conjunto potencia. Y entonces podemos concluir que pues el conjunto potencia de los naturales siempre va a ser diferente del vacío. Pero fíjense que esto pasa no solo para los naturales, pues pasa para cualquier conjunto, ¿no? Así que si ves un conjunto, cualquiera, podría ser el vacío. El conjunto potencia de B siempre va a ser no vacío, pues el vacío es subconjunto de B. Y en consecuencia, pues esta es un elemento del conjunto potencia. Así que el conjunto potencia, su cardinalidad, pues va a ser mayor que 1. No importa quién sea este conjunto B. Mayor o igual que 1. Muy bien, regresando a los naturales, por cada número natural podemos construir el unitario de ese número natural. Entonces, el unitario de A, pues también está en el conjunto potencia. ¿Por qué? Pues porque precisamente este conjunto es un subconjunto de los naturales, que no son iguales, ¿no? Y eso para cada número natural. Así que el conjunto potencia de los naturales, pues dijimos que tiene el vacío. Y luego tiene al unitario de cada número natural. Entonces tiene al unitario del 1, al unitario del 2, al unitario del 3 y así sucesivamente. Pero como el conjunto de los naturales es infinito, entonces hasta aquí tenemos tanto subconjuntos como números naturales. Pero esos no son los únicos. Ya se podrán dar cuenta que nos hacen falta los conjuntos con dos elementos, por ejemplo, el 1 y el 2, el 1 y el 3, y así sucesivamente. Luego nos faltarían todos los que tienen tres elementos, 1, 2 y 3, por ejemplo, 1, 3 y 4, 1, 5 y 6, luego los de 4, luego los de 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues la cardinalidad
del conjunto potencia de los números naturales también es infinita. Así que cuando nos digan que un conjunto tiene cardinalidad finita, pues entonces su cardinalidad va a estar determinada por un número natural, n. Y entonces podemos decir que si la cardinalidad de A es igual a n para algún n número natural, pues entonces podemos describir a este conjunto A en términos de n numeritos, que como no sabemos quiénes son, pues simplemente podemos denotarlos como A1, A2, A3, y me detengo hasta el enésimo término. ¿Por qué? Porque yo sé que A tiene n números. Esta, por supuesto, no es la única notación. Podemos haber dicho que A pues, es exactamente x1, x2, x3, y así sucesivamente hasta xn. Y repito, ¿por qué hasta xn? Porque yo sé que la cardinalidad de A vale n. Y si ustedes observan, el subíndice que tenemos aquí nos está marcando como una posición. Así que esta es la primera posición, la segunda, la tercera, y así hasta la posición n. Entonces, sí podemos notar que este conjunto tiene n elementos. Así que esta es una muy buena representación de un conjunto con exactamente n elementos. Y bueno, como les digo, en este caso utilicé la letra A, pero pudimos haber elegido cualquier otra, como por ejemplo X. Y ahora podríamos preguntarnos, si la cardinalidad de A es infinita, ¿podríamos dar una representación de cómo escribirlo? En el sentido precisamente que tenemos aquí en A, poder decir que los elementos van a ser pues A1, A2, A3, así hasta N, o X1, X2, X3 hasta XN. Y pues fíjense que esto no siempre podemos hacerlo. Así que en general la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el conjunto de números reales no podemos escribirlo así en términos de un primer elemento, de un segundo elemento, de un tercer elemento. En este caso no podemos hacerlo así. En el caso de los números naturales, pues nosotros ya sabemos claramente que primero va el 0, luego el 1, luego el 2, y así sucesivamente. Y en el caso de los enteros, a pesar de que también es un conjunto infinito, pues sí podemos escribirlo de un modo, digamos, ordenado. Podríamos escribir a los enteros como, por ejemplo, primero el 0, luego el 1, luego el -1, 2, -2, 3, -3, y así sucesivamente. Así que, por ejemplo, el conjunto de los enteros, pues podríamos escribirlo como x0, luego x1, luego x2, luego x3, luego x4, x5, x6, y así sucesivamente. Donde en este caso x0 pues es el 0, x1 pues es el 1, x2 pues es -1, x3 vale 2, x4 -2, y así sucesivamente. Fíjense entonces que todos estos conjuntos, los naturales, los enteros y este conjunto A, que tienen los números 2, 4, 6, 8, etcétera, son conjuntos que de algún modo estamos numerando los elementos. De algún modo podemos decir quién es el primero y cuál es el siguiente. Entonces, en el conjunto A, el primero, por ejemplo, es el 2, luego el 4, luego el 6, etcétera, etcétera. En el conjunto de los enteros, aunque no tiene un primer elemento, y podemos decir, mira, primero pone el 0, luego el 1 y luego su inverso, luego el 2 y luego su inverso, luego el 3 y luego su inverso, y así sucesivamente. Entonces, en este caso de los enteros, también los estamos acomodando respecto a una posición. Por supuesto, en el caso de los naturales eso es clarísimo. La primera posición es el 0, luego el 1, luego el 2 y así sucesivamente. Así que estos conjuntos donde de algún modo se pueden numerar los elementos en términos de alguna posición adecuada, decimos que son conjuntos numerables, cosa que no va a pasar con el conjunto de números reales. En este conjunto de los números reales,
A pesar de que también es infinito como todos estos, los naturales, los enteros y este conjunto A, no podemos enumerarlos de algún modo como para tenerlos en alguna posición, ¿no? Es decir, en el conjunto de los números reales, no podemos escribirlos en términos de un primero. A lo mejor pueden pensar, bueno, pues pon primero el 0 y luego el 1, ok, pero y luego el 2 y así. Y terminas con todos los números naturales. Pero luego te faltan los enteros. Pero dices, pues mételos como lo metiste en el caso de los enteros, ¿no? Entonces está bien. Pues dices el 0, el 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Y así nos seguimos. Entonces, pues como que hasta ahí vamos bien. Pero luego te faltan los irracionales. Por ejemplo, pi, 2pi, 3pi. Te falta, por ejemplo, raíz de 2, 1 entre raíz de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos números, ¿en dónde los podemos acomodar? Y bueno, tal vez podrían decir, pues mételos aquí entre 1 y menos 1 acomoda otro, ¿no? Pero ¿cuántos voy a acomodar? ¿Cuántos números irracionales voy a meter ahí? Y entonces, en este caso de los números reales, está muy complicado acomodarlos en un sentido así bonito. Mira, pues primero pon uno y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Pero que tengamos algún criterio para saber cómo los estamos acomodando. Que eso perfectamente pasa con los enteros, ¿no? Por ejemplo, en este arreglo que estamos dando, si yo tengo, por ejemplo, 7, yo sé que el siguiente debe de ser menos 7. ¿Por qué? Porque así estaba mi indicación. Primero ponen el entero positivo y luego su inverso. Y si tú llegas al menos 22, pues ya sabes que el que le sigue va a ser el 23 y luego el menos 23 y así sucesivamente. Pero como les decía, en el caso de los números reales, pues eso está muy complicado hacerlo. Y de hecho no se puede, ¿no? Entonces no podemos acomodarlos, los números reales. Así que precisamente a los conjuntos que sí podemos acomodar, de un modo, digamos, primero uno y luego el otro y así sucesivamente, pues se les llaman conjuntos numerables. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a entender por un conjunto numerable? Pues dado un conjunto A, diremos que A es numerable si podemos encontrar una función, digamos f, que va del conjunto A al conjunto de números naturales, pero que esta función sea inyectiva. Recuerden que una función, en este caso del conjunto A los naturales, pues debe de ser una relación. Recuerden que una relación es un subconjunto del producto cartesiano A cruz N, donde a cada elemento de A le corresponda uno y solo uno de los naturales. Entonces le corresponda uno y solo un número natural. Y la función sea inyectiva, pues recuerden que significa que si nosotros nos tomamos dos elementos distintos en A, digamos A1, A2 elementos en A, y son distintos, pues entonces sus imágenes deben de ser distintas. Y el dibujito para la representación de que una función sea inyectiva, pues es que prácticamente se debe de ver así. Por cada elemento de A, debemos de tener una flechita que vaya hacia algún número, por ejemplo el 1, ¿no? Luego nos tomamos otro elemento de A y que vaya a otro número distinto. ¿Por qué a otro número distinto? Pues porque precisamente estos dos elementos, este es a la 1 y este es a 2 y esos elementos son distintos. Así que este, por ejemplo, lo mandamos al 7. Y así sucesivamente. Entonces, se ven flechitas, digamos, todas separaditas y bien definidas a dónde mandan cada elemento de A un solo número natural. Comencemos con algunos ejemplos. Consideremos A un conjunto que tiene, digamos, 3 elementos que les vamos a llamar A, B y C. Y entonces la afirmación es que precisamente A es numerable. Así que lo único que necesitamos es encontrar una función f que vaya de A en el conjunto de números naturales, pero que sea una función inyectiva. Así que lo único que necesitamos es asignarle algún valor de los naturales
distinto a cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, A lo vaya a mandar al 0, al B al 1 y al C al 2. Esta fue una elección muy particular que yo me escogí tomando precisamente los primeros 3 números naturales, pero alguien pudo haber elegido otra función. Pues considera f, que vaya de A en los naturales, como sigue. Al A, mándalo al 7, a B, mándalo al 2 y al C, mándalo al 5. Entonces, como vemos, en cada uno de estos casos, estas funciones pues son inyectivas, cumplen que elementos distintos vayan a dar a números distintos. Y como son funciones que van de A en N, en los naturales, pues entonces concluimos que A es numerable. Otro ejemplo muy claro de un conjunto que es numerable, pues es precisamente el conjunto de números naturales. Consideremos f, por ejemplo, la función que va del conjunto de números naturales en naturales, dada como sigue. A cada número natural, pues mándalo a él mismo. En este caso, f es la función identidad. Nosotros ya sabemos que esta función identidad es inyectiva. Así que en consecuencia, el conjunto de números naturales es numerable. Y notemos que en el caso del ejemplo donde A tiene 3 elementos que son A, B y C, ese conjunto es finito. Así que podríamos pensar que si A es finito, ¿qué va a pasar? ¿Será numerable o no? Y la respuesta es sí. Entonces, si A es finito, entonces A es numerable. Y vamos a ver cómo sería la prueba. Entonces, a ver, por ser A finito, su cardinalidad es un número natural, digamos n. Para algún número natural, n. Y en este caso, A tiene exactamente n elementos. Digamos A1, A2, A3, AN. Entonces, A, pues es exactamente este conjunto. Y ahora, para probar que es numerable, lo que necesito es encontrar una función de A en los naturales que sea inyectiva, ¿no? Entonces, sea f de A en n definida como sigue. Entonces, a cada elemento de A, digamos allí, lo voy a mandar a exactamente el número i que está en los naturales. Observen que esta función está bien definida, ¿no? Por ejemplo, a f de A1, pues lo voy a mandar al 1, f de A2, los voy a mandar al 2, f de AN lo mando precisamente al número natural n. En este caso, a cada elemento de A le corresponde uno y solo un número natural. Y si nosotros nos tomamos dos elementos distintos en A, digamos a I y a J, elementos en A distintos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Como son distintos, la I es diferente de la J. Y al considerar las imágenes, vamos a tener que la imagen de AI es I y la imagen de AJ, pues es exactamente J, pero como AI es diferente de AJ, los subíndices respectivos son distintos. En consecuencia, efectivamente, pues la I es distinto de la J por ser AI distinto de J. Así que con esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos que F es una función que va de A a los naturales inyectiva y que es precisamente la condición que nos piden para que algo sea numerable. Por lo tanto, concluimos que A es numerable. Y bueno, solo para que no olvidemos, el conjunto de números reales R no es numerable. ¿Por qué no va a ser numerable? Pues porque no podemos encontrar una función f que vaya del conjunto de los números reales a los naturales y que sea inyectiva. Por supuesto que podemos encontrar funciones que vayan de los reales a los naturales, ¿no? Cualquier función constante, por ejemplo, pero no son inyectivas. Y entonces, fíjense que pongamos un poquito de más atención a esto. Lo que estamos diciendo es que de algún modo, cuando una función no es inyectiva, digamos f,
y esta función f no es inyectiva, ¿cómo se ve esta representación? Pues significa que a dos elementos distintos en A, digamos X y Y, los mandamos al mismo elemento, digamos B. Al menos a dos, ¿no? Y en el caso de que algo no sea numerable, lo que pasa es precisamente eso, que en el conjunto A no vamos a poder encontrar una función que vaya de A en B inyectiva. Y entonces eso nos sugiere que de algún modo, pues A tiene muchísimos elementos, muchos, 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 de tal manera que al momento de construir nuestra función hacia B, pues ocupamos todos los elementos de B que nos hemos quedado sin asignarle valores a algunos elementos de A, por ejemplo, estos que estoy poniendo en el círculo rojo. Y en este caso, como en el conjunto de los reales no podemos encontrar esa función, pues entonces lo que podemos pensar es que aquí está en el conjunto de números reales, que son muchísimos, y pues aquí adentro están los naturales, ¿no? Pero de algún modo, los naturales se nos acaban y todavía nos quedan muchos números reales. Así que a pesar de que el conjunto de números reales es infinito, pues fíjense que como que es un infinito distinto al de los naturales, ¿no? Precisamente por esa razón, porque el conjunto de números naturales es infinito, pero pues es numerable. Y el conjunto de números reales es infinito, pero no es numerable. Bueno, espero que con esto les quede un poquito más claro de por qué el conjunto de números reales no va a ser numerable. Y bueno, para terminar, hagamos como un breve resumen de lo que tenemos, ¿no? Entonces, los conjuntos en principio los podemos dividir en dos. En aquellos que son finitos, cuando su cardinalidad es un número natural, y pues aquellos que no, y les llamamos infinitos. Todo conjunto finito dijimos que va a ser numerable. Y dentro de los conjuntos infinitos, pues tenemos dos. Los que son numerables, como los naturales, y los que no son numerables, como los reales. En el caso de los infinitos numerables, pues aquí tenemos a los naturales, a los enteros y a los racionales. Todos esos son numerables. Y dentro de los no numerables, pues tenemos a los irracionales. Y por supuesto, como los irracionales son un subconjunto de los reales, pues también vamos a tener a los reales. En otro video vamos a probar por qué el conjunto de números racionales, a pesar de que tiene muchísimos números, sí va a ser numerable, al igual que en el caso de los enteros. Con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Gracias.